Estimados hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos ustedes tengan un buen día. Vamos a comenzar con la clase número 27 de este seminario acerca del tercer Elías y vamos a pedirle a Dios que nos acompañe con su Santo Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el día que nos has dado. Señor, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Ayúdame a poder explicar esta clase de una manera sencilla. Pido también que nos des entendimiento, sabiduría para poder comprenderla y perdona nuestros pecados también, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermano, estamos entrando ya a la clase número 27 sobre el tercer Elías. Hemos venido hablando ya sobre el estatua de Nabucodonosor, ¿no? Daniel capítulo 2, dimos una interpretación paralela. También dimos una interpretación paralela sobre las cuatro bestias proféticas. Y el día de hoy ya estamos entrando en la clase número 27, que se ha titulado Salid de Babilonia. ¿Ok? Salid de Babilonia. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a leer esta cita de Ellen White, que ya lo hemos venido leyendo anteriormente, que está en este libro, La Educación, capítulo La Historia y la Profecía. Dice así: la corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice, esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho y yo se lo entregaré. Esta cita ya lo hemos explicado, ¿no? O sea, habíamos comentado que obviamente esa corona pasó, ¿a quién pasó? A Cristo y a su representante. También cabe resaltar que estos reinos que están representados, no por ejemplo Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, estos reinos que están representados en la estatua de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2, habíamos comentado que era el pueblo de Dios, también el pueblo del tercer Elías y la obra que tiene que hacer el tercer Elías. Y también estas cuatro bestias proféticas, el león con alas de águila, el oso, el leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas de ave, la bestia espantosa y terrible, también representaban al pueblo de Dios. Hemos comentado también, y la Biblia lo señala, ¿no? Hemos leído en la Biblia, en el libro de Oseas, que Dios se identifica con su pueblo como con el oro, con la plata, con el bronce y con el hierro, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos explicado en la clase anterior. Y el día de hoy ya vamos a entrar a este tema sobre salir de Babilonia, ¿no? Entonces, esta cita lo he puesto aquí para que simplemente sea un recordatorio, ¿no? Sí, para los que están entrando a ver esta clase por primera vez, pues vayan a los seminarios anteriores que hemos hecho, ¿no? Sobre el tercer Elías y ahí está pues ampliamente explicado esta cita. Vamos sin más al libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 20-21, dice: así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Es interesante lo que se nos comenta aquí en Jeremías 33, ¿no? Versículo 20 y 21. Es imposible, pues, es imposible. O sea, el día y la noche existen, ¿no? O sea, no podemos impedir que haya día o que haya noche, ¿no? A no ser que sea por el poder de Dios, obviamente, pero claramente en este capítulo 33, versículos 20 y 21 de Jeremías, se nos está hablando que no se puede invalidar el pacto de Dios con su siervo, ¿no? En versículo 21 dice: podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, si es que se invalida el pacto con el día y con la noche, lo cual no se puede hacer, ¿no? Para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Es decir, el pacto que de Dios con su siervo es para siempre, ¿no? Es un pacto eterno, es un pacto que Dios ha hecho con su ungido, ¿no? Entonces ese pacto no se puede invalidar, no se puede invalidar, es lo que nos está queriendo decir aquí. Nota, hay un pacto inquebrantable, ¿no? Es un pacto que no se quebranta, que no se puede invalidar. Y hay un hijo de David como rey en Israel, hay un individuo, hermanos, hay que tener en cuenta eso. En la historia ha habido un pueblo y también hubo alguien que ha tenido que recibir esa corona y liberar.
Recuerde que en el versículo 21 se nos dice, hijo que reine sobre su trono. O sea, ¿qué se nos está diciendo aquí? Que Dios va a poner a alguien para que reine. Va a haber un individuo, pero también va a haber un pueblo, ¿no? El pueblo de Israel. Entonces, hay que tener en cuenta eso. En la historia siempre ha habido un pueblo y también ha habido alguien, un individuo que ha tenido que recibir esa corona y liberar. Tengamos en cuenta eso, mis queridos hermanos, ¿ok? Siempre ha habido un individuo y siempre ha habido un pueblo. Las dos cosas van de la mano. No podemos decir que es solo un pueblo. Siempre hay un líder que dirige al pueblo, que es el representante de Cristo. Vamos a este libro, El Ministerio de Curación, capítulo Importancia del verdadero conocimiento. Dice, solo venciendo como Cristo venció, podremos ganar la corona de vida. La corona de vida. ¿Qué más? En este libro, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en el capítulo La recompensa como motivación en el servicio, dice, Pablo contempló constantemente la corona de vida que se le daría, y no solo a él, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, ¿amamos la venida de Cristo? Ahí está la pregunta. Si amamos la venida de Cristo, entonces también contemplaremos nosotros esa corona de vida. Todos aquellos que amen la venida de Cristo contemplarán la corona de vida. Esa corona de vida que llevará el pueblo de Dios, el tercer Elías y el pueblo del tercer Elías. Por eso en Jeremías 33, 20 y 21 dice, hijo que reine sobre su trono, un hijo, un rey, el rey lleva la corona, ¿no? Entonces, ¿queremos tener esa corona de vida? Pues hay que anhelar la segunda venida de Cristo, hay que hacer la voluntad de Dios. Ahí está el tema. Todo aquel que ame la segunda venida, pues tendrá esa corona de vida. El tercer Elías y su pueblo, el pueblo del tercer Elías. Entendamos eso. Siempre hay un individuo y un pueblo que van de la mano. Sigamos. En este libro, La Educación, capítulo La Historia y la Profecía, dice, las palabras de la inspiración que describen la crueldad y la voracidad de los gobernantes de Israel. Vemos que Israel pues tuvo gobernantes también que apostataron, obviamente, ¿no? Entonces estos gobernantes no hicieron la voluntad de Dios, porque dice que fueron crueles y voraces. Los gobernantes de Israel, supuestamente, que eran el pueblo de Dios, ¿no? Pero estos gobernantes eran crueles y voraces. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esta crueldad y voracidad de estos gobernantes de Israel? Dice que esto revela el secreto de la caída de Babilonia y de la de muchos otros reinos que han caído desde que empezó el mundo. ¿Por qué cayó Babilonia? ¿Por qué cayó Israel? Por la crueldad y voracidad de sus gobernantes. Dice, os alimentáis con leche de las ovejas, os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no la apacentáis. No fortalecisteis a las débiles ni curasteis a la enferma. No vendasteis a la perniquebrada ni volvisteis al redil a la descarriada ni buscasteis a la perdida, ni que os habéis enseñoreado de ellas con dureza, perdón, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. El atalaya divino pronunció contra el rey de Babilonia la sentencia: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Impresionante. Es decir, estos reyes, en vez de servir a su pueblo, en vez de trabajar para su pueblo, fueron crueles, fueron voraces, se aprovecharon del puesto, del lugar, del poder que tenían, digámoslo de esa manera, ¿no? Se aprovecharon de ese puesto, de ese lugar que tenían, ¿no? Tomaron ventaja del lugar donde ellos estaban, se aprovecharon de su redil, no dieron ese, ese alimento sólido al pueblo, ¿no? Interpretando esto también de una manera en el sentido de, por ejemplo, aquellos pastores, aquellos dirigentes que simplemente no se preocupan por su pueblo, ¿no? Por el pueblo de Dios. A eso hace referencia este versículo, hermanos. Es impresionante. O sea, estos reyes,
Israel en su momento y de Babilonia también, y de los imperios del mundo, muchos de estos reyes se aprovecharon de la condición en la que estaban, del poder que tenían para aprovecharse del pueblo. No sirvieron al pueblo. Ahora, aplicando en nuestro tiempo, es como los dirigentes, ¿no? Los dirigentes, aquellos pastores de la iglesia adventista que se están aprovechando del pueblo, de la iglesia, y que no están dando el alimento sólido al pueblo de Dios. ¿Mm? Impresionante. Y dice la palabra de Dios, Ellen White menciona que fueron crueles y voraces. No se preocupan por la salvación de las almas. ¿Mm? Los dirigentes, nota, los dirigentes no alimentaron al pueblo como es debido y por lo tanto se convirtieron en Babilonia. Por eso es que vamos a entender esto. ¿Qué significa salir de Babilonia? ¿Qué significa salir de Babilonia? Vamos a explicar esto en esta clase, ¿no? ¿Quién es Babilonia? ¿Mm? Lo vamos a explicar. Entonces, estos dirigentes que no alimentaron al pueblo como es debido, se convirtieron en Babilonia porque apostataron, fueron confundidos también. ¿Mm? Jeremías 21:9. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Es decir, ¿qué nos está diciendo aquí Jeremías? Dice, el que quede en esta ciudad, ¿qué ciudad? En Israel. El que quede en Israel morirá a espada. Pero el que sale de Israel y se pase a los de Babilonia, a los caldeos, porque los caldeos son aquellos que vienen de Babilonia, dice, vivirá. Entonces, Dios le está diciendo al pueblo, si se quedan en Israel, van a morir y se van a perder. Pero si se van a Babilonia, van a vivir. Es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel en ese momento. Pregunto, ¿acaso el pueblo de Israel no era el pueblo de Dios? Entonces, ¿cómo es posible que Dios le diga a la gente que vivía en Israel que se salga de Israel si supuestamente Israel era el pueblo de Dios? Ahí está el tema, hermanos. Ahí está el tema. Era el pueblo de Dios en teoría, pero en la práctica ese pueblo había apostatado. Por lo tanto, espiritualmente hablando, Israel se había convertido en Babilonia. Israel en ese momento se había convertido en Babilonia, porque estaba en apostasía. ¿Mm? Sigamos. Jeremías 38:2. Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá, ¿no? Es similar, es la cita de Jeremías 38:2, es prácticamente la misma que Jeremías 21:9, ¿no? Es impresionante cómo se nos está diciendo aquí que debían de salir de Israel para que vivan y pasarse a los caldeos, pasarse a Babilonia. ¿Mm? Impresionante. En ese momento Israel era Babilonia espiritualmente. ¿Cómo es posible? Ahora lo vamos a ver más ampliamente también, porque en la misma Biblia está, ahora lo vamos a ver más ampliamente. Isaías capítulo 6, versículo del 10 al 13 dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus ídolos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, está hablando de Israel, ¿ah? Y si quedare aún en ella la décima parte del pueblo, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados, aún queda el tronco, el tocón, así será el tronco, la simiente santa. Impresionante. O sea, el pueblo de Israel tenía que ser barrido. Y dice en el versículo 13, y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero, dice, hay un pero, palabras que están con color azul, dice, pero como el roble y la encina,
como cuando tú cortas un tronco, un árbol, ¿no? Dice, queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Es decir, Jehová estaba profetizando que Israel iba a ser destruido, pero que aún iba a quedar un remanente, iba a quedar un tocón, una simiente, para que haga la obra, para que haga su obra. El pueblo de Israel iba a ser barrido, sí, iba a ser destruido, sí, pero aún así iba a quedar un remanente, un tocón, un tronco, que haga la obra de Dios, que haga su voluntad. Esto no nos suena familiar, hermanos, cuando Dios le dio la potestad, la responsabilidad de dar un mensaje a la iglesia adventista del séptimo día y esta iglesia no hizo lo que tuvo que hacer. Dios lo cortó y de ahí sacó un remanente para que dé el mensaje del cuarto ángel al mundo. Es lo que se nos está diciendo acá. Es lo que pasó también en la historia. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Impresionante. Entonces, tienes que salir de Israel, tienes que irte a Babilonia para que vivas. Pero el título del seminario es Salir de Babilonia, pero aquí estamos viendo que no sales de Babilonia, sino sales de Israel. Más bien entras en Babilonia, ¿no? Como Daniel y sus amigos. Bueno, vamos a explicar esto, lo vamos a explicar. Isaías 61, del 8 a 11 dice, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos, ¿se acuerdan, no? Su renuevo, su remanente, ¿no? En medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová, el remanente. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo, su remanente, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Hay un remanente, ¿no? Vamos a leer esta carta que fue dirigida para John Harvey Kellogg, ¿no? Para Kellogg, Ellen White da esta carta hacia Kellogg, ¿no? Le envía a Kellogg, que es la cuarta carta 57 del año 1896. Dice, considere las circunstancias de la nación judía cuando se dieron las profecías de Daniel. Los israelitas estaban en cautiverio. Su templo había sido destruido y el servicio del templo suspendido. Su religión se había centrado en las ceremonias del sistema de sacrificios. Habían dado importancia a las formas exteriores, mientras habían perdido el espíritu de adoración verdadera. Sus servicios estaban corrompidos por las tradiciones y prácticas del paganismo. Está hablando del pueblo de Israel, ¿ah? Y dice que habían formas exteriores nada más, pero en lo interno no habían cambiado, ¿no? Y en la realización de los ritos de sacrificios no miraban más allá de la sombra hacia la sustancia, simplemente lo hacían por simple ceremonia, ¿no? No discernieron a Cristo, la verdadera ofrenda por los pecados de los hombres, dice, ¿no? El Señor obró para llevar al pueblo el cautiverio y suspender los servicios del templo, a fin de que las ceremonias externas no se convirtieran en la suma total de su religión. Ceremonias externas, o sea, todo era ceremonias externas, obras, ¿no? Internamente no se habían arrepentido. Sus principios y prácticas deben ser purgados del paganismo y cesar el servicio ritual, a fin de que el servicio del corazón pueda revivir. La gloria exterior fue eliminada para que la espiritual pudiera revelarse. En la tierra de su cautiverio, en Babilonia, cuando el pueblo se volvió al Señor con arrepentimiento, Él se les manifestó. ¿Dónde? En Babilonia. ¿Cuándo? Cuando ellos se volvieron al Señor con arrepentimiento. Carecían de la representación exterior de su presencia, pero los brillantes rayos del sol de justicia brillaron en sus mentes y corazones. Eso es lo que debe suceder. Cuando invocaron a Dios en su humillación y angustia, sus profetas recibieron visiones que revelaban los acontecimientos del futuro, el derrocamiento de los opresores del pueblo de Dios, la venida del Redentor y el establecimiento del reino eterno. Impresionante. Solo cuando se quitaron lo externo y se arrepintieron y volvieron a Dios, Dios se los manifiesta. O sea, Dios no se puede manifestar
a una persona pues que no se arrepiente, ¿no? O sea, Dios te da el arrepentimiento, eso es claro. El arrepentimiento uno tiene que arrepentirse, hasta el arrepentimiento también viene de Dios. Pero si no te arrepientes, si no tienes al Espíritu Santo, ¿cómo Dios se va a manifestar? ¿No? Hay que tener en cuenta eso. ¿En dónde se manifestó? Cuando ellos estuvieron en cautiverio, cuando se arrepintieron y se volvieron a Dios, ¿no? Sigamos. En el momento del sitio de Nabucodonosor a Jerusalén, aquí está, Babilonia era Jerusalén espiritualmente. ¿Mm? Cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, sabemos que Nabucodonosor pues venía de Babilonia, ¿no? Cuando Nabucodonosor invade a Jerusalén, Babilonia era Jerusalén espiritualmente y Jerusalén era Babilonia. O sea, había un cambio de papeles. ¿Por qué Babilonia era Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén era Babilonia? Ahora lo vamos a ver. Apocalipsis 11:8. ¿Cómo es posible, no? Antes de leer Apocalipsis 11:8, ¿cómo es posible que Jerusalén sea Babilonia y que Babilonia sea Jerusalén? Bueno, Jerusalén era Babilonia espiritualmente porque había caído en apostasía. Y no es una locura lo que estoy diciendo. Vamos a leer Apocalipsis 11:8, dice. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual, espiritualmente, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Cristo? A ver, si están atentos, ¿dónde fue crucificado Cristo? Cristo fue crucificado en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Y cómo se le llama a Jerusalén en sentido espiritual? Sodoma y Egipto. ¿Ah? O sea, Sodoma y Egipto espiritualmente también fue Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén había caído en apostasía. Entonces, espiritualmente, Jerusalén era Babilonia. Entonces, cuando el pueblo de Dios, digamos, Daniel y sus amigos salen de Jerusalén, estaban saliendo de Babilonia. Salid de Babilonia. Babilonia también se le puede aplicar espiritualmente, no solo es literal, también es espiritual. En ese momento, Jerusalén era Babilonia. Cuando Nabucodonosor invade Jerusalén. Jerusalén espiritualmente era Babilonia. ¿Por qué? Porque había caído en esas prácticas paganas. Espiritualmente, Jerusalén estaba en apostasía. Literalmente estaba en apostasía. Entonces, era Babilonia Jerusalén. Salir de Babilonia era como salir de Jerusalén, salir de Israel y en Babilonia vas a vivir. ¿Quién estaba en Babilonia? Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, el reino de Babilonia, en ese momento era Jerusalén y Jerusalén era Babilonia. ¿Por qué Babilonia espiritualmente era Jerusalén? Porque Dios había escogido a Nabucodonosor como su siervo, lo habíamos visto en la clase anterior. Dijo, Nabucodonosor, mi siervo, dijo Jehová. ¿Ah? Nabucodonosor, claro, tuvo que ser humillado en su momento, pero al final va a ser salvo porque fue siervo de Dios. ¿Mm? Entonces, Sodoma y Egipto es Jerusalén espiritualmente. Sigamos. En este libro, Profetas y Reyes, ¿no? Capítulo de la casa de Israel, ¿no? Dice, pero gracias a Dios, su iglesia no está ya en servidumbre. Al Israel espiritual han sido devueltos los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios cuando se le libertó de Babilonia. En todas partes de la tierra, dice, ¿no? Hombres y mujeres están respondiendo al mensaje enviado por el cielo, acerca del cual Juan, el revelador, profetizó que sería proclamado antes del segundo advenimiento de Cristo. Hay un mensaje que debe ser proclamado antes de la segunda venida de Cristo. Y acá menciona Apocalipsis 14:7, ¿no? Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha venido, ¿no? O es venida. Mensaje de los tres ángeles. Las huestes del mal no tienen ya poder para mantener cautiva a la iglesia, porque ha caído Babilonia, aquella grande ciudad que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y al Israel espiritual se da este mensaje, salid de ella. Al Israel espiritual se da este mensaje. Escuchen, ¿ah? Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18:4 y Apocalipsis 14:8. Mm, Impresionante. El mensaje del cuarto ángel. Este mensaje del cuarto ángel dice que sería proclamado antes de la segunda venida de Cristo. El mensaje del cuarto ángel. Aquí está claro, el lenguaje lo dice. Así como los cautivos desterrados escucharon el mensaje, huid de en medio de Babilonia, y fueron devueltos a la tierra prometida, los que hoy temen a Dios prestan atención a la orden de retirarse de la Babilonia espiritual y pronto se destacarán como trofeos de la gracia divina en la tierra hecha nueva.
la Canaán celestial. Salgamos de Babilonia. Babilonia, no pensemos que Babilonia solo es la iglesia católica y esas iglesias protestantes evangélicas, ¿no? Que no aceptaron la verdad. También Babilonia también, la hermana de Babilonia también es la iglesia adventista. Y recordemos esta cita que tiene Ellen White donde dice que la iglesia adventista corría el riesgo en su tiempo ya de ser la hermana de la caída de Babilonia. Entonces es parte de Babilonia. La iglesia adventista, el séptimo día, es parte de Babilonia. No están alimentando con una comida, con un alimento sólido al pueblo. Esta iglesia está en apostasía y pruebas hay de ello, hermano. Pruebas hay de ello. Nota, acá vamos a ver en esta nota. Dios dijo que salgan de Jerusalén. En ese momento, ¿no? Cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, Dios dijo que salgan de Jerusalén, que sería pues la iglesia adventista del séptimo día, y vayan a Babilonia, que en ese momento Babilonia era pues el ministerio del cuarto ángel, no espiritualmente hablando, poniendo ya en nuestro tiempo. En este viaje aparece un líder que es Nabucodonosor, Dios lo escogió, que no es de la denominación. Luego, después de los 70 años, Dios dice que salgan de Babilonia. En ese momento, después de los 70 años, Babilonia viene a ser la iglesia adventista y vayan a Jerusalén, y Jerusalén era el ministerio del cuarto ángel, ¿no? ¿Se entiende, no? Es decir, cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, en ese momento Jerusalén era Babilonia y Babilonia era el ministerio y Babilonia era, digamos, Jerusalén, ¿no? Poniendo en nuestro tiempo, ¿no? En ese momento, Jerusalén vendría a ser la iglesia adventista porque cae en apostasía, y Babilonia, con Nabucodonosor al frente, pues vendría a ser el ministerio del cuarto ángel. Luego, cuando pasan los 70 años de cautiverio, Nabucodonosor muere. Sabemos que Nabucodonosor fue reemplazado por su nieto Belsasar. Sabemos que volvió a Babilonia a sus andanzas antiguas, ¿no? A su paganismo. Y en ese momento Babilonia ya no era el ministerio del cuarto ángel, sino es la iglesia adventista del séptimo día, y Jerusalén ya viene a ser el ministerio del cuarto ángel porque el pueblo sale de Babilonia y se va a Jerusalén, ¿no? ¿Se entienden? Por lo tanto, se puede decir que en estos dos viajes el pueblo sale de la Babilonia espiritual. Babilonia espiritual representa a Jerusalén cuando Nabucodonosor lo invade, y a Babilonia cuando pasan los 70 años de cautiverio. Hay que tener en cuenta eso. En estos dos viajes se salió de Babilonia espiritual. En el primer viaje, Jerusalén era Babilonia o Egipto. Y en el segundo viaje, después de los 70 años de cautiverio, Babilonia pues era Babilonia, ¿no? Por lo tanto, salimos de Egipto y de Babilonia para restaurar el tabernáculo caído de David, restaurar el cuerpo de Cristo, que viene a ser el tabernáculo, que viene a ser su iglesia. Hay que restaurar su iglesia, hay que edificar su iglesia con la ley, la profecía, la doctrina verdaderas, obviamente, ¿no? Cuando estaba por aparecer el Mesías prometido, este fue el mensaje del precursor de Cristo. Arrepentíos, publicanos y pecadores, arrepentíos, fariseos y saduceos. Dice que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién predicó esto? Juan el Bautista. Y fue el precursor de Cristo. ¿Mm? Hoy, en el espíritu y poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajeros enviados por Dios recuerdan a un mundo destinado al juicio, los acontecimientos solemnes que pronto han de suceder en relación con las horas finales del tiempo de gracia y la aparición de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pronto será juzgado cada uno por lo que haya hecho por medio del cuerpo. La hora del juicio ha llegado, y a los miembros de su iglesia en la tierra incumbe la solemne responsabilidad de dar aviso a los que están, por así decirlo, en la misma margen de la ruina eterna. A todo ser humano que quiere escuchar en este vasto mundo, deben presentarse claramente los principios que están en juego en la gran controversia que se desarrolla, pues de ellos dependen los destinos de toda la humanidad. Y aquí hay que resaltar muchas cosas, ¿no? Quiero resaltar el hecho de que primero tenemos que Juan el Bautista, ¿no? Ya lo hemos comentado, fue el precursor de Cristo. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado. Y esto lo dijo antes de bautizar a Cristo. ¿Y por qué dijo el reino de los cielos se ha acercado? Bueno, acá hay dos interpretaciones y las dos están bien porque se complementan, porque Cristo ya estaba en esta tierra cuando Juan el Bautista dijo esto. Pero también tener en cuenta que Juan el Bautista era el representante de Cristo. Él también era ese reino de los cielos que se había acercado, porque él también estaba dando un mensaje de salvación, de reconocer al Mesías, ¿no?
Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? Que el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista era el Cristo. Bueno, él nunca dijo que era el Cristo, pero sabemos que era su representante. Y por lo tanto, Juan el Bautista era la voz de Dios. Era Cristo quien hablaba a través de Juan el Bautista. Era Dios quien hablaba a través de Juan el Bautista también, en su momento. ¿Mm? Hoy en día también tenemos un representante, ¿no? Que hace ese papel del tercer Elías, que cumple la función que cumplió Juan el Bautista, que cumplió Elías en su momento, que cumplió Moisés en su momento, es la voz de Dios. ¿Sí? El reino de los cielos se ha acercado. Ahí está el tema. Recordemos esa cita de Ellen White donde dice que Cristo caminará por la tierra durante el juicio. Ahora Cristo está caminando por la tierra. ¿En la persona de quién? En la persona del tercer Elías. Ahí está. La misión del cuarto ángel es restaurar Jerusalén. Así como lo hizo Zorobabel, ¿no? En su momento, cuando se fue Zorobabel y el sacerdote Josué, ¿no? Cuando salieron de Babilonia y se dirigieron a Jerusalén, pues era restaurar Jerusalén. Luego con Esdras y Nehemías, ¿no? Esa es la misión del cuarto ángel, restaurar Jerusalén, restaurar la iglesia de Cristo, esa iglesia que cayó en apostasía, es dar la ley, la profecía, la doctrina, ¿no? Predicar alimento sólido al pueblo, restaurar su iglesia, hacer la obra que la iglesia adventista no lo ha hecho y no lo va a hacer. La obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. En el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. En el tiempo del fin, que es en nuestro tiempo, ha de ser restaurada toda institución divina. ¿Mm? Y acá el White dice, ¿no? La dirección, cuando salió el pueblo de Babilonia y se dirigieron a Jerusalén con Zorobabel, Esdras y Nehemías, nos presenta un cuadro de restauración espiritual y eso lo está comparando con nuestros tiempos, es decir, que en nuestro tiempo el cuarto ángel hará la obra que hizo Zorobabel, Esdras y Nehemías en su momento, que es restaurar Jerusalén. Lo que dice el lenguaje, hermanos. Todavía preocupado acerca de Israel, Daniel estudió nuevamente las profecías de Jeremías. Estas eran muy claras, tan claras en realidad que por los testimonios registrados en los libros se entendió el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Con una fe fundada en la segura palabra profética, Daniel rogó al Señor que estas promesas se cumpliesen prestamente. Rogó que el honor de Dios fuese preservado. En su petición se identificó plenamente con aquellos que no habían cumplido el propósito divino y confesó los pecados de ellos como propios. Daniel, aparte de ser un profeta, hermanos, estudiaba la profecía y él sabía que había una profecía de 70 años. Y aún así, él pidió a Dios que por favor se cumpla, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Daniel sabía era un estudiante de la profecía también. Y Daniel sabía que el cautiverio iba a durar 70 años. Entonces Daniel pudo haber dicho, bueno, como el cautiverio va a durar 70 años, entonces, ¿qué necesidad tengo de orar? Si terminan los 70 años, ya Dios sabe que nos tiene que salvar. Daniel pudo haber dicho eso, pero no, no lo hizo. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Oró a Dios fervientemente, pidiéndole que cumpla su promesa. Le oró y le pidió, aún sabiendo el año, aún sabiendo, escuchen, ¿ah? Daniel, aún sabiendo y aún conociendo el año en el que el pueblo de Israel iba a ser liberado de Babilonia, aún así le pidió a Dios que cumpla su promesa. Y esto es un mensaje para nosotros, porque nosotros, aún sabiendo el año, así como Daniel sabía el año, nosotros también sabemos el año de la segunda venida de Cristo. Debemos orar para que Dios cumpla su promesa. ¿Ven el paralelismo? Daniel conocía el año de la salida del pueblo del cautiverio de Babilonia, 70 años. ¿Ah? 70, después de 70 años, el pueblo de Jerusalén, ¿no? Digamos, el pueblo de Israel salió de Babilonia, después de 70 años de cautiverio, ¿no? Cuando se cumplieron los 70 años. Y Daniel oró para que Dios cumpla su promesa. Y nosotros también sabemos el año en el que
nos liberaremos del cautiverio del pecado. ¿Mm? Después de los 6000 años de pecado, comenzando el año 7000, 7, como los 70 años, 7, comenzando el año 7000, a terminar los 6000 años de pecado, también Cristo vendrá a liberar a su pueblo. Y hay que orar por eso. Aún conociendo el año, hay que orar por eso. Porque ¿qué clase de cristianos seríamos si no le pidiéramos a Dios que cumpla su promesa? Hay que orar, hermanos, para que Dios cumpla su promesa. Sabemos que Cristo viene en 2031, pero hay que orar, hay que pedir, como Daniel lo hizo. Paralelo es impresionante. Sigamos, cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes que él naciera, está hablando de quién, de Nabucodonosor, no, aquí está hablando de Ciro. Recuerden la profecía de Ciro, Isaías 44:28, Isaías 45:1, habla de Ciro, el ungido de Dios. Cuando el rey Ciro vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes de que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada. Cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo. Cuando tuvo delante de los ojos la declaración del Dios eterno, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, púsete sobrenombre, aunque no me conociste. Cuando leyó en el registro inspirado, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones. Su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová. Ciro, el ungido de Dios. Ciro, otra representación del tercer Elías. Nabucodonosor lo fue. Ciro también. Nabucodonosor, siervo de Dios. Ciro, el ungido de Dios. ¿Acaso el tercer Elías no es el ungido de Dios? Claro que sí. Y qué casualidad que hace un tiempo atrás, ¿no? Salió en las noticias que la gente de Israel, del actual de Israel, los judíos, comparaban a Donald Trump pues como Ciro, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero centrándonos en nuestro tema, Ciro el ungido de Dios, era el ungido de Dios. Es un símbolo del tercer Elías. Profetas y Reyes, capítulo, el retorno de los desterrados, dice, entonces se levantaron las cabezas de las familias de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Tal fue el remanente, ¿no? De los buenos, a saber, unas 50,000 personas, de entre los judíos desterrados que resolvieron valerse de la admirable oportunidad que se les ofrecía para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. 50,000 personas salieron. 50,000. 5 con 4 ceros. 5. ¿Qué significa 5? La hora undécima. 5. La obra que hay que hacer. Los trabajadores de la hora undécima. La obra que uno debe hacer. 5. 5 son los dedos de las manos. 5 son los sentidos que tenemos. Ese tema ya lo hicimos. Hay un tema que lo titulamos 5 igual a 11. Miren, hasta en eso hay un paralelo. 50,000 personas salieron de ese cautiverio. 5 con 4 ceros a la derecha. 4 ceros, cuatro ángeles, ¿no? Cuarto ángel, 4 ceros. ¿eh? Impresionante. Sus amigos no les permitieron irse con las manos vacías, como en Egipto, ¿no? Cuando salen de Egipto tampoco salen de las manos vacías, mira, este paralelo. Pues todos los que estaban en sus alrededores confortaron las manos de ellos con vasos de plata y de oro, con hacienda y bestias y con cosas preciosas. A estas y otras muchas ofrendas voluntarias se añadieron los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalén. Sacólos pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, 5,400. 5,400. Para que se usasen en el templo que iba a ser reedificado. Impresionante. Seguimos con el 5,000, seguimos con 400, 5, 4, ¿no? A un descendiente del rey David llamado Zorobabel, conocido también como Sheshbazzar, ojo, a Zorobabel también se le conoce como otro nombre, como Sheshbazzar. ¿Qué significa Sheshbazzar? Ahora lo vamos a ver.
Confió Ciro la responsabilidad de actuar como gobernador de la compañía que volvía a Judea. Y con él iba asociado Josué, el sumo sacerdote. Tenemos entonces a Zorobabel, que se le conoce también como Sheshbazzar, y a Josué como sumo sacerdote. Tenemos a dos personas. El largo viaje a través de los desiertos se realizó satisfactoriamente, y la feliz compañía, agradecida a Dios por sus muchas misericordias, emprendió enseguida la obra de restablecer lo que había sido derribado y destruido. Tenían que restaurar Jerusalén. Los cabezas de los padres dieron el ejemplo al ofrecer de su substancia para contribuir a los gastos de reedificar el templo, y el pueblo, siguiendo ese ejemplo, dio liberalmente de lo poco que tenía. Dio todo lo que tenía, liberalmente lo poco que tenía. Tenían que restaurar Jerusalén con lo que tenían. Así como el ministerio de la iglesia del cuarto ángel se restauró en un principio con lo que había. ¿M? Con lo que tenían se hizo. Vamos a ver, dice, el ministerio del cuarto ángel comenzó también de esta manera. Se reunieron los pocos que quedaron y dieron el ministerio de lo poco que tenían. ¿Mm? Sabemos eso, ¿no? La historia de cómo comenzó nuestra iglesia. Similar a cómo se restauró Jerusalén. ¿Qué significa Zorobabel? Vamos a ver la concordancia Strong. Dice Zerubabel, dice H22:16, que viene, ¿no?, de H22:15 y H8:94. Significa descendido de Babilonia, es decir, nacido allí. Zerubabel, un israelita. Zorobabel, descendido de Babilonia, significa. Zerubabel, ¿no? Está compuesto por dos palabras, ¿no? Dice Zerub, o sea, Sarab y Babel, ¿no? ¿Qué significa Sarab? Raíz primaria, fluir, alejándose, calentarse. ¿Qué significa Babel? Dice confusión. Babel, Babilonia, incluido Babilonia, y el imperio babilónico, Babel, Babilonia. Pero tengamos en cuenta que Zorobabel también se le conoce como Sheshbazzar. Vamos a ver qué significa Sheshbazzar, ¿no? Zorobabel, entonces, descendido de Babilonia, fluir alejándose de confusión. Es como decir, fluir alejándose. Fluir alejándose es como salir, ¿no? Fluir alejándose lo podemos traducir como salir. Entonces, salir de Babilonia. Zorobabel significa entonces salir de Babilonia. Es el nombre de Zorobabel, significa salir de Babilonia. Descendido de Babilonia es como que desciendes de Babilonia, sales de Babilonia. Fluir alejándose es como sales, ¿no? Salir de Babilonia. Impresionante. El nombre de Zorobabel significa salir de Babilonia, hermanos. Vamos a ver qué significa Sheshbazzar, que es el otro nombre también que se le da a Zorobabel, Sheshbazzar. Sheshbazzar está compuesto por dos palabras, Shesh y Bazzar. ¿Qué significa Shesh? Aniquilar, conducir, lino blanco, azul, trompeta, enemigo, rojo brillante, color penetrante, 6. Impresionante. Shesh significa eso. Blanco, azul, rojo son los colores de los cuales estaba hecho el tabernáculo. Trompeta también. La trompeta, el atalaya tiene que dar la trompeta certera, ¿no? Conducir, la atalaya tiene que conducir a su pueblo, ¿no? Dios va a aniquilar a los que no hacen su voluntad. Y también significa 6, shesh, 6, así como Tarshish, shish, shesh, significa 6, ¿no? 6, 6.000 años, impresionante. Batzar, ¿qué significa? Cortar, juntar uvas, ¿eh? Estar aislado, amurallar, de muralla, ¿no? Vendimiador, vendimiar. A ver, pregunto, ¿cuándo se recolectaban las uvas? ¿Cuándo se vendimiaban las uvas en Israel? ¿Cuándo era la vendimia? ¿Alguien se acuerda o no? En otoño. En otoño es cuando era la vendimia. En otoño se juntaban las uvas. Entonces, Sheshbazzar, que es el otro nombre de Zorobabel, tiene que ver con la segunda venida de Cristo, con otoño, con 6, ¿no? ¿Qué significa Sheshbazzar? 6.000 años, otoño, trompeta, ¿ah? Todo eso significa Zorobabel. O sea, es la obra que tiene que hacer el tercer Elías. Anunciar la segunda venida con una trompeta certera. Cristo viene, anunciando que Cristo viene al finalizar los 6.000 años de pecado en otoño. ¿Mm? Impresionante lo que significa Zorobabel. El tercer Elías, hermanos. Y con él iba asociado Josué, el sumo sacerdote. Josué, el sumo, ¿qué tiene que ver Josué acá? Josué acompañaba a Zorobabel.
¿Y quién era Josué? El sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Y acabemos. Dice, Josué en hebreo deriva de la raíz del nombre de Jesús. Por lo tanto, Zorobabel estaba acompañado por Jesús. Zorobabel es símbolo del tercer Elías. Y Josué es símbolo de Jesús también. ¿Mm? Impresionante. Zorobabel estaba acompañado por Jesús, por Josué. Sabemos que Josué deriva de la raíz del nombre de Jesús, Yahshua, ¿m? En hebreo. Ya vamos terminando. Con tanta celeridad como era posible, se erigió un altar donde había estado el antiguo altar en el atrio del templo. Para los servicios relacionados con la edificación de ese altar, juntóse el pueblo como un solo hombre, y todos unidos restablecieron los servicios sagrados que se habían interrumpido cuando Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor. Antes de separarse para alojarse en las casas que estaban tratando de reconstruir, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Tenía que faltar hacer ese pastel. ¿En qué época Cristo viene? Tabernáculos. Ellos también celebraron la fiesta de los tabernáculos. Los obreros empeñados en preparar los materiales de construcción encontraron entre las ruinas algunas de las inmensas piedras que llevaban, no, que se habían llevado al sitio del templo en los tiempos de Salomón. Las acomodaron para poder usarlas, las piedras, ¿ah? Y se proveyó además mucho material nuevo, de manera que pronto la obra hubo progresado al punto en que debía ponerse la piedra fundamental. Cristo, ¿no? También sabemos que es la piedra fundamental. La casa que se estaba por reconstruir había sido de tema de muchas profecías acerca del favor que Dios deseaba manifestar a Sion. Y todos los que asistían a la colocación de la piedra angular, la piedra fundamental, debieran haber participado cordialmente del espíritu que correspondía a la ocasión. Sin embargo, una nota discordante se mezclaba con la música y los gritos de alabanza que se oían en ese alegre día. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los cabezas de los padres, ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz. ¿Por qué lloraban si era un motivo de alegría? ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Era natural que la tristeza embargase el corazón de aquellos ancianos al pensar en los resultados de la larga impenitencia. Las condiciones habían cambiado. Con tierna misericordia, el Señor había vuelto a visitar a su pueblo y le había permitido regresar a su tierra. El pesar por los errores pasados debiera haber sido reemplazado por sentimientos de gran gozo, pero hay gente que no tuvo gozo en ese momento. Dios había obrado en el corazón de Ciro, de su ungido, para que les ayudase a edificar el templo, y esto debiera haber arrancado a todos expresiones de profunda gratitud, pero algunos no discernieron las providencias favorables de Dios. En vez de regocijarse, albergaron pensamientos de descontento y desaliento. Habían visto la gloria del templo de Salomón y se lamentaban por la inferioridad del edificio que se estaba erigiendo, lo cual pues estaban muy errados, ¿no? Ellos debieron haber estado gozosos porque ya Dios les había sacado de Babilonia, les estaba dando una nueva oportunidad para reconstruir Jerusalén, pero había gente que estaba desanimada, desilusionada. ¿Por qué? Porque según pensaban, ¿no? La gloria del segundo templo no se comparaba con la del primer templo, ¿no? Pero estaba mal porque Dios estaba con ellos. Entonces ellos debían de haber sentido gozo por ese momento, pero no lo hicieron. Nosotros debemos sentir gozo, hermanos, al trabajar para Dios, en hacer su voluntad. Debemos sentir gozo al dar su mensaje. ¿M? Eso debe ser nuestra labor desde donde estemos. Si los que no se regocijaron cuando se colocó la piedra fundamental del templo hubiesen previsto los resultados de su falta de fe en aquel día, porque no tenían fe, se habrían espantado. Lejos estaban de comprender el peso de sus palabras de desaprobación y desilusión, ni sabían cuánto iba a demorar la terminación de la casa de Dios, el descontento que habían expresado. Miren, faltos de fe. La magnificencia del primer templo y los ritos imponentes de sus servicios religiosos habían sido fuentes de orgullo para Israel antes de su cautiverio, pero con frecuencia su culto carecía de las cualidades que Dios considera como muy esenciales. Ni la gloria del primer templo ni el esplendor de su servicio podían recomendar a los adoradores a Dios, porque ellos no ofrecían lo único que tiene valor a la vista de Él. No le traían el sacrificio de un espíritu humilde y contrito. ¿De qué servía que tenían toda la pompa, la religiosidad, la pompa del templo cuando por dentro eran, pues, estaban podridos? ¿Mm?
como lo que sucede con la denominación adventista, ¿no? Que tienen instituciones y, bueno, sabemos que ellos han caído en apostasía. ¿De qué sirve tener esas instituciones tan lujosas si al final, pues, no están haciendo la obra que Dios manda hacer, ¿no? Ahí está el tema. Sobre las grandes piedras del templo, del primer templo, construían el nuevo templo para nuevos corazones. Las bases son las mismas, pero los resultados son totalmente diferentes. No estamos aquí, hermanos, escuchen, ¿ah? No estamos aquí para volver a erigir una iglesia como la primera, una iglesia denominacional llena de rituales y formalismos religiosos como con la iglesia adventista, no. Estamos aquí para erigir la iglesia verdadera, usando como base las grandes verdades que recomendaron al pueblo de Dios en la figura de sus apóstoles, los profetas y pioneros adventistas. Seremos pocos, seremos pobres e impopulares, pero el mensaje se difundirá con métodos sencillos y para todo el mundo, tal como debe ser. Cuando se descuidan los principios vitales del reino de Dios es cuando las ceremonias se vuelven numerosas y extravagantes, ¿ah? Cuando se descuida la edificación del carácter, cuando falta el adorno del alma, cuando se desprecia la sencillez de la piedad, es cuando el orgullo y el amor de a la ostentación exigen magníficos edificios para las iglesias, espléndidos adornos e imponentes ceremonias. Pero no se honra a Dios con todo esto. Dios, ¿no? Aprecia a su iglesia, no por sus ventajas exteriores, sino por la sincera piedad que la distingue del mundo. Él la estima de acuerdo con el crecimiento de sus miembros en el conocimiento de Cristo y de acuerdo con su progreso en la experiencia espiritual. Busque en ella la manifestación de los principios del amor y de la bondad. La belleza del arte no puede compararse con la hermosura del temperamento y del carácter que han de revelar los representantes de Cristo. ¿De qué sirve? Nos vamos a endeudar de aquí a 50 años para hacer una iglesia con toda la pomposidad. Mire, mira, de aquí a 50 años ya, por gusto, ¿no? Porque Cristo viene en 2031. La iglesia adventista está endeudada, ¿no? Una congregación puede ser la más pobre de la tierra, puede carecer de atractivos externos, pero si sus miembros poseen los principios que regían el carácter de Cristo, los ángeles se unirán con ellos en su culto. Las alabanzas y acciones de gracias provenientes de corazones agradecidos ascenderán al cielo como dulce oblación. Impresionante. Hermanos, esto fue la clase de hoy. Invito a que vayan a la página web del Gran Engaño y al canal de YouTube de Víctor San Vicens, porque ahí van a ver muchos más temas de lo que estamos presentando en este seminario. Gracias por su atención y vamos a hacer una oración para que Dios pues permita que lo aprendido en este día pues se quede en nuestras mentes. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este día. Pedimos que lo estudiado este día se grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones. Permite, Señor, que podamos cambiar nuestro carácter, podamos esparcir este mensaje, Señor, a todas las personas. Ayúdanos a difundir este gran mensaje y ayúdanos a hacer esta gran obra que nos has encomendado, Señor. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos llenes del amor de Jesús y que perdones nuestros pecados también. Ayúdanos a perseverar en este mensaje, Padre, por favor. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Amén.